Hola a todos, hoy les quiero entregar esta cápsula orientativa sobre la oxigenoterapia para los equipos de atención primaria y poder aunar algunos criterios y corregir quizás algunos conceptos que están arraigados en nosotros desde el pregrado, que hace mucho tiempo cambiaron y es necesario poder modificar en nuestro quehacer de las distintas unidades en el día a día. Mi nombre es Daniel Rebolledo, soy kinesiólogo de Salaera, actualmente me desenvuelvo en el CEFAM Los Castaños y le dejo mi correo por si alguno tiene alguna duda adicional o quiere algún documento que voy a mostrar en particular, se los puedo hacer llegar sin ningún inconveniente. Lo primero que vamos a ver es que en el lado derecho de su pantalla hay dos links. El primero habla sobre los cuidados respiratorios en la oxigenoterapia y está a cargo del kinesiólogo del Hospital Padre Hurtado, Guillermo Cáceres, el cual nos explica ampliamente desde lo más básico hasta la fisiología y fisiopatología de algunas enfermedades y cómo enfrentarnos a ellas, por lo que les recomiendo poder ver ese video como complemento a esta pequeña cápsula. Y abajo está enfermedad grave por COVID del equipo MUE, que es Medicina, Urgencia y Emergencia, donde nos habla el doctor Pineda, urgenciólogo, y nos enfoca un poco cómo se está presentando, cómo se está manifestando en pacientes COVID y cómo poder actuar frente a una patología descompensada de estas características. Entonces, según la resolución del 19 de noviembre del 2020, donde se aprueba el protocolo de manejo clínico para pacientes de unidades de observación prolongada en atención primaria, hay varias cosas que tenemos que destacar. Primero, que el documento no es que se emane desde el 19 de noviembre, sino que ya hay una versión anterior desde julio del 2020. Si bien es importante conocer todos los conceptos, también es importante protegerse adecuadamente. Y dentro de esa protección está las EPP. Dentro del protocolo que lanza también la corporación, la Comodef, dice que tenemos que considerar en todos los pacientes que estén sometidos a una dispersión de partículas mayor, como la oxigenoterapia, unas medidas de protección específicas, el cual es mascarilla N95 o similar, protección ocular, delantal de manga larga y doble guante no estéril. Por lo tanto, tenemos que usar y enfrentarnos a este tipo de pacientes bien protegidos. Si no nos cuidamos nosotros, probablemente va a ser mucho más difícil el trabajo. La dispersión de partículas está bien detallada por distintas sociedades científicas. Yo acá les voy a mostrar la de la Sociedad de Kinesiología Respiratoria de Chile, SOCHIKIR, el que él dice que la oxigenoterapia, cuando sometemos a un paciente por naricera a 1 litro, puede llegar hasta los 66 centímetros y entre más vamos aumentando la cantidad de litros, más distancia recorre esta partícula. Ahora, si pensamos que un paciente con diagnóstico de COVID no tiene ningún riesgo, ninguna dispersión de partículas, porque nosotros no lo vemos, también estamos equivocados, porque si el paciente se baja la mascarilla o la tiene mal puesta, puede llegar solamente con la fase expulsiva de la tos hasta 68 centímetros. Por lo tanto, en una unidad de urgencia, en una unidad que tiene un paciente COVID o en una unidad que está con maniobras de dispersión de partículas, no podemos andar con una mascarilla quirúrgica. El protocolo de la corporación, hasta la fecha que hago este video, dice claramente que la mascarilla debe ser cambiada cuando esté visiblemente húmeda o visiblemente sucia. Y eso está bien definido, por lo que es una mala práctica no cambiarse la mascarilla durante un día completo. Hay varias cosas que tenemos que considerar y algunas características especiales a las que nos estamos enfrentando hoy en día, y por eso quiero conversar un poco con ustedes sobre lo que se trata de la estadía de la unidad de observación prolongada y una insuficiencia respiratoria aguda. Primero, conocer que el oxígeno no es una medida antojadiza. En algunos documentos lo tratan como el rey para poder tratar la insuficiencia respiratoria aguda en pacientes COVID. Y tener claro que es un medicamento, no es alogímetro, no es a lo que yo creo que puede ser. Y como es un medicamento, requiere una prescripción y una indicación clara. El problema es que no hay receta. Cada enfrentamiento a este tipo de pacientes es particular y debe ser evaluado en conjunto: médico, enfermera, kinesiólogo y TENS. Según este señor que aparece al lado derecho, no solamente nos avisa que el oxígeno es un arma de doble filo, sino que también nos dice que si bien puede ayudar a promover la vida, también si es mal aplicado la puede destruir. Como concepto básico, tenemos que conocer los tipos de balones de oxígeno que existen o de cilindros de oxígeno que existen. Los más comunes son los que están marcados con una flecha que tiene la letra E y la letra H o HIK, que son los tanques grandes. Y la letra E es el típico Arturito.
Esto contiene 10.000 litros y este contiene 2.000, si no me equivoco. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque los encargados de cada unidad, aunque tengan sus cañerías por la red, están suministrando oxígeno a través de este tipo de tanques y tienen que ser capaces de calcular cuánto va a ser su duración estimada o su duración promedio. Lo mismo que si viene un paciente con un tanque de oxígeno tipo E desde su domicilio, tenemos que ser capaces de saber si el tanque está lleno o está vacío o cuánta duración le queda si es que nosotros no tenemos acceso inmediatamente a una red de oxígeno. Para poder comenzar a entender algunos conceptos claves de la oxigenoterapia, tenemos que empezar desde lo más bajo, que es la diferenciación entre flujo y volumen. Para no poner una definición muy física al respecto, vamos a poner el ejemplo de este grifo o llave, donde emite un flujo, que en este caso es agua, y lo recibe en un recipiente. Cada vez que yo abro la llave de paso, dejo que el agua caiga. Si la cierro rápidamente, eso va a ser un flujo de agua. Y si yo dejo abierta esta llave por un tiempo determinado, donde dejo que el flujo pase libremente hacia el recipiente donde se va a acumular, la cantidad de agua que se va a recepcionar en el balde va a ser nuestro volumen. Lo mismo pasa con la oxigenoterapia. Si yo abro la llave de paso del oxígeno, voy a dejar que pase un flujo, y si eso lo mantengo por un tiempo determinado, va a ser el volumen. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para poder calcular algo que probablemente casi nunca se hace, que nos va a servir para poder prescribir o indicar correctamente el medio de administración por donde se va a suministrar el oxígeno. Entonces, como ya conocemos el concepto de volumen, mezclamos estos dos conceptos y vemos el flujo, que es la frecuencia respiratoria, por el volumen que es capaz de almacenar en un tiempo determinado. Entonces, la frecuencia respiratoria por el volumen tidal, que para conceptos teóricos solamente va a ser de 500 a 700 ml. La FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno, o sea, la mezcla de gases que puede haber por lo general en el ambiente. Cuando yo hablo de FiO2, por lo general tengo que especificar si es una FiO2 ambiental o una FiO2 suministrada por un medio de alto o bajo flujo. La hipoxia y la hipoxemia, si bien son conceptos similares, no son sinónimos. Y la hipoxia se refiere a la cantidad de oxígeno que está a nivel tisular, o sea, la relación entre el capilar y la oxigenación. Y la hipoxemia nos refiere sobre la reducción de la cantidad de oxígeno, pero a nivel arterial. Esto es mucho más difícil de definir en atención primaria o en la unidad de observación prolongada, pero si logramos medir adecuadamente la hipoxia o lo que podemos observar a través de la cianosis, probablemente va a tener una muy buena correlación con la hipoxemia. Un paciente que llega cianótico probablemente va a estar bien relacionado con los gases arteriales. Ahora, si nos enfocamos en este concepto de hipoxia en los pacientes COVID, está descrito una característica en este tipo de pacientes, el cual desde un inicio se llamó hipoxia feliz o también conocida después como hipoxia silente. Tenemos estos pacientes con saturaciones bajas, 85, 90, 83, que están felices de la vida porque son bien toleradas. Incluso pueden estar conversando, comiendo, pero con saturaciones muy bajas. Eso es una característica que antes no pasaba en otras enfermedades respiratorias. ¿Qué pasa con la oxigenoterapia en COVID entonces? Lo que se nos recomienda en base de este último año de experiencia que han tenido los especialistas y los profesionales que trabajan en atención secundaria es que nuestra terapia tiene que ser de manera escalonada. ¿Qué significa de manera escalonada? Significa que primero podamos partir con una cánula nasal entre 3 a 5 litros, pero ustedes mismos cuando lo intenten poner 5 litros de esa cánula nasal, si bien está escrito, van a notar que el paciente va a empezar a abrir la boca para poder respirar porque va a fugar el aire. Lo más recomendado es que sea 3 litros o menos. Cuando yo pongo una cánula nasal, tengo que observar la respuesta del paciente. Si yo decido empezar con esto, el paciente tiene que estar con el saturómetro puesto y tiene que estar en una posición adecuada. No puede estar en una posición esténica con hombros hacia adelante, cabeza encogida. No, tiene que ojalá estar lo más adecuadamente posicionado. Incluso si yo creo que ese paciente puede estar en prono, lo puedo hacer. Recuerde que los cambios de ventilación y perfusión cambian de acuerdo a la posición que yo tenga de ese paciente. Si pasan 20 minutos y la respuesta no es adecuada y muy por el contrario el paciente empieza a aumentar su frecuencia respiratoria, empieza a respirar por la boca, empieza con un aleteo nasal, con tiraje, se pone los hombros hacia adelante, apoya sus manos sobre los muslos, probablemente usted va a dar cuenta que está cursando con una insuficiencia respiratoria aguda y ya tiene que visualizar el cambio hacia una
Venturi. Este tipo de máscara lo que hacen es poder mezclar la FiO2 ambiental con la FiO2 al 100% que viene de nuestro tanque de oxígeno. Y según el tamaño de la ventana, como les voy a explicar más adelante, es cuánto es el porcentaje que se va a mezclar. Hay un cálculo para todo eso que lo pueden ver en el video que les dije al principio. Y luego, no confundir un sistema de alto flujo con un sistema de bajo flujo pero alta FiO2 con una bolsa de reservorio, donde el oxígeno se va a almacenar en esta bolsa para que el paciente sea capaz de movilizarlo a través de una válvula, ¿ya? Entonces, decidí poner a este paciente con una cánula nasal, porque eso es lo que está recomendado según la experiencia y lo que ha funcionado anteriormente. Sabemos que este paciente tiene una saturación baja y lo que yo tengo que decidir es pronar o no pronar a ese paciente lo antes posible. Pensemos el típico usuario que llega y está con diagnóstico de neumonía, usted está en su unidad de observación prolongada y es obeso por lo general. Ese paciente, entre más rápido usted lo prone, probablemente mejor va a ser su reoxigenación y más unidades alveolares por reclutamiento va a poder tener lo más pronto posible. Recuerden que lo que estamos tratando de evitar es un síndrome de estrés respiratorio agudo, o sea que este paciente colapse por la inflamación circundante que hay en el pulmón. Sumemos que la inflamación del COVID es singular, o sea, mucho más de lo normal, una neumonía más inflamación, y podemos considerar que la obesidad también causa inflamación en algunos organismos. Entonces, todo eso va a sumar para que tomemos decisiones lo más rápido posible. Si usted pone una cánula nasal y espera 2 horas a ver si mejora y no lo pronó y está con una neumonía bivasal o multilobar, probablemente va a fracasar su terapia. Entonces, los medios de administración que tenemos en la atención primaria son de dos características. Una de alto flujo, comillas, alto flujo, y bajo flujo administrada por cánula nasal o naricera. Los medios de alto flujo tienen una característica fundamental. Si yo decido aplicar un alto flujo, tiene que cumplir toda la demanda ventilatoria de ese paciente. Pero no solo eso, sino que tiene que cumplir entre 2, 3, hasta 4 veces la demanda de ese paciente. Yo no voy a poner un alto flujo si la demanda de FiO2 o de litraje que yo quiero administrar es poca para ese paciente. Y el bajo flujo tiene otra característica que es para usuarios más leves, que entrega una FiO2 variable, es poco medible y va a depender de lo que el paciente haga. Va a solamente cumplir una demanda parcial de la ventilación de ese paciente. ¿Cuántos litros como máximo puedo administrar por una cánula nasal? Yo sé que cuando usted abre una bolsa incluso dice hasta 5 litros, pero el máximo son 3 litros y lo ideal son 2 litros. Si usted requiere más de 3 litros, 4 litros, 5, 6, piense en cambiar a un sistema de alto flujo. ¿Puedo administrar por ambos sistemas? Ya sea un humidificador de burbuja o un conector tipo nipple, que es lo que vamos a ver ahora. Hay varios tipos de humidificadores. Esta foto la saqué de una clase que tenía, por eso está mal escrito humidificador, pero es humidificador. Si se fijan, estos humidificadores lo que tienen es una característica, que son calefaccionados con una temperatura controlada, lo que el humidificador tipo burbuja no nos entrega. Y muy por el contrario, tenemos una temperatura indeterminada y la cantidad de humedad que entrega ese sistema también no está comprobada. Entonces, el humidificador tipo burbuja para sistemas de bajo flujo no está comprobado su efectividad. La temperatura es muy baja y no entrega una humidificación significativa. Ahora, si sumamos que estos depósitos de agua son desechables, no tienen que ser ni esterilizados, ni tampoco limpiados a mano, ni con ninguna otra fórmula, porque el plástico con el tiempo va formando grietas donde se acumulan cierto tipo de virus y bacterias. Sumémosle que el oxígeno no es fácilmente soluble en el agua, o sea, por sus características, aparte, no va a entregar la humedad relativa correspondiente, que es la que se supone que tiene que ser. Esto, según todos los documentos que aparecen a la derecha, no entregaría más de un 3 o 4% de humedad, que es lo mismo que podemos obtener de las mucosas nasales y del ambiente. Pero lo peor de todo es que esto ya se sospecha que no servía desde 1963, cosa que es gravísima, porque si se fijan, todos estos documentos que son 2018, 2017, 2011, 2017 otra vez, etc., ya nos dicen por favor no use esto, lo único que va a hacer es favorecer la contaminación. De hecho, la British Thoracic Society en la última guía del 2017 lo dice explícitamente dentro de sus recomendaciones. No use esta cuestión. La recomendación es que use un conector tipo nipple que pase directamente desde el tanque hacia el paciente y la humedad la va a entregar la nariz
y el ambiente al momento de respirar. Entonces, el humidificador tipo burbuja es una práctica obsoleta. No hay que utilizar en el corto plazo, a menos que aparezca un documento nuevo diciendo que todo lo que yo estoy hablando son puras cabezas de pescado. No lo ocupen. Esto ha sido controversial en los distintos servicios donde lo hemos aplicado, pero tiene muy buena respuesta en el largo plazo, porque se dan cuenta que de partida, cuando yo, que es lo que vamos a hablar ahora, aplico 2 litros, supongamos que aquí hay una cánula nasal, conecto 2 litros, hay un cambio de presión desde esta circunferencia hacia esta que está acá. Hay distintos tipos de diámetro, sumado a que cuando se devuelve a través de esta varilla, vamos por decirle de alguna forma, la presión también cambia. Entonces, de los 2 litros originales que yo voy a aplicar, quizás va a llegar 1. O sea, no está siguiendo ni siquiera la indicación que pusimos en un principio. Por lo tanto, ¿qué preguntas me tengo que hacer? ¿Qué hago primero? Llega este paciente, tengo que definir qué es lo que voy a hacer en conjunto con el médico. Este paciente va a quedar en la unidad de observación prolongada, viene con una demanda de requerimiento necesaria, observo, miro qué es lo que pasa con ese paciente. Una buena forma de saber si un usuario es crónico, aparte de saber si está enflaquecido, con una respiración agitada, es mirar las manos, mirar los labios, cuando se pueda bajar la mascarilla y ustedes estén protegidos, y darse cuenta cómo están esos dedos. Por ejemplo, si tiene dedo hipocrático, si está con cianosis periférica, si tiene cianosis central, etc. Observar. Segundo, tomar una decisión. ¿El paciente necesita una FiO2 complementaria? ¿Necesita que yo le aporte oxígeno a través de un sistema de bajo o alto flujo? Tercero, ¿cómo y cuánto? ¿Cómo le voy a administrar ese oxígeno? ¿Cuántos litros necesita? ¿Por qué necesita esa cantidad? O sea, yo lo miro y digo, no, está para naricera. No, ponle una naricera nomás. Pero no hay un fundamento. ¿Por qué? El paciente viene recién entrando desde el triage. No hicimos ningún tipo de análisis. Entonces, como ejemplo, supongamos que está en una insuficiencia respiratoria aguda. Ya no está en un principio, el paciente ya se hicieron mal las cosas, nadie le calculó nada y está en una frecuencia respiratoria de 40 por minuto. Tenemos una respiración paradojal, o sea, no está respirando normalmente, tiene tiraje, el diafragma se mueve para todos lados, qué sé yo. Y sabemos que en teoría nuestro volumen corriente teórico va a ser de 500 ml. Calculamos lo que vimos al principio, 40 frecuencias respiratorias por 500 da 20.000 ml, dividido 1000, que es para campear los litros. Este paciente requiere para cubrir a lo menos su demanda ventilatoria de 20 litros. Si el paciente llega así, respirando por la boca, agitado, ¿me servirá una cánula nasal? ¿Me servirá empezar de forma escalonada? Depende, porque esto no es una receta. Depende. Puede ser que el paciente esté obstruido, puede ser que el paciente esté con una neumonía, puede ser que requiera una hospitalización. Entonces depende. Todo esto depende de la anamnesis que vaya haciendo el médico, el kinesiólogo, la enfermera, el mismo TENS, que de repente le va contando más cosas al paciente que lo que le pueda contar a uno en la consulta. Entonces depende. Pero al menos va a requerir 20 litros en primera instancia para poder estabilizar esa demanda de aire que necesita. Se me olvidó agregar este documento que va de la mano con la evaluación y la observación, ya que antes yo pensaba que daba lo mismo en qué mano o en qué dedo tenías que saturar al paciente, y se dieron cuenta que después de que evaluaron a una cierta cantidad de profesionales, a pesar de que el N era muy bajo, que el 80% elegía el dedo índice, el cual está irrigado por el arco palmar profundo. Sin embargo, en la conclusión del estudio recomiendan que se pueda saturar en la mano dominante y en los dedos medios o pulgares. Tienden a tener valores más altos y más estables, lo que no es menor. Así que no da lo mismo en qué dedos saturar y considerar siempre el índice, el pulgar y el dedo medio. ¿Por qué sé yo esto y por qué es importante fijarse en los detalles de la oxigenoterapia? Supongamos que llega un paciente EPOC con oxígeno dependencia desde el domicilio y llega con esto. Viene con su cánula nasal, un conector y un extensor. Este extensor lo que va a hacer es aumentar la resistencia que genera este fluido hacia el paciente. Entonces, si yo le indico, por ejemplo, que ese paciente en vez de requerir 2 litros necesita 10 litros y le agrego esto, lo único que voy a hacer es agregar resistencia. En resumen, para que no se confunda con esta fórmula, entre más larga es la manguera, menor cantidad de oxígeno voy a tener. Una forma de saber que el oxígeno se está administrando mal, una es que el paciente viene con un humidificador tipo burbuja desde el domicilio. 2,
que esta manguera o este conector viene con agua, viene con gotitas de agua. O sea, si aumentamos el largo, disminuimos el radio de la manguera y aparte le agregamos otra resistencia, como es un fluido dentro de la manguera que va a ser el agua, menor cantidad de oxígeno va a llegar. A veces la solución más simple para este tipo de pacientes es sacar este conector y dejarlo solamente con una cánula nasal lo más corta posible hasta que se estabilice y broncodilate. A veces ni siquiera hay que derivar, solamente hay que fijarse en los detalles. Respecto a los sistemas de alto flujo, tenemos estas mascarillas que son tipo Venturi, las cuales nos van a entregar una FiO2 baja o intermedia, ojo, de alto flujo, pero a FiO2 baja e intermedia. Eso quiere decir que con un flujo de 3 litros, yo voy a obtener una FiO2, por ejemplo, de 26%, hasta llegar a los 15 litros con una FiO2 intermedia del 50%. ¿Dónde está el error más frecuente? Es que estos adaptadores solamente tienen una posición. Si yo trato de poner el blanco en la sección que dice 3 litros, no va a encajar. Entonces va a depender de qué es lo que yo quiero hacer y cuánto es el porcentaje de FiO2 que quiero entregar del ambiente. Entre más grande sea la ventana, más FiO2 voy a entregar del ambiente, y entre más pequeña sea la ventana, entre más gire, menos FiO2 voy a entregar del ambiente y más va a venir desde el conector. La única diferencia es el diámetro del orificio por donde entra el flujo de oxígeno desde nuestro tanque. Entonces, estas mascarillas son de alto flujo, pero entregan una FiO2 intermedia o baja, depende de qué color estemos aplicando. Ahora, ¿por qué digo que hay que tener ojo con lo que estamos haciendo? Recordemos el ejemplo donde necesitábamos cubrir todas las demandas ventilatorias del paciente. Y en este caso necesitábamos a lo menos 20 litros. Cuando yo elijo un determinado dispositivo para poner o no poner oxigenoterapia, lo que yo voy a estar haciendo es arrastrar aire del ambiente y mezclándolo con el oxígeno al 100% del tanque. Entonces, en el ejemplo del sistema dual de Venturi, si tenemos una FiO2, por ejemplo, del 24%, donde voy a poner 3 litros a través del flujómetro, yo digo, chuta, 3 litros no me alcanza porque este paciente a lo menos requiere 20 litros. Pero ojo, tengo que considerar a través de un cálculo que les recuerdo pueden revisar en la presentación del colega de Padre Hurtado, podemos arrastrar hasta 79 litros. Entonces, si queremos poner una concentración un poco más fija a un flujo de 3 litros, porque el paciente, por ejemplo, inicialmente está respirando por la boca y yo sé que la naricera, si quiero más de 3 litros, va a empezar a fugar, puedo poner una Venturi. Depende de lo que yo quiero hacer. Ahora, para el mismo ejemplo, quiero tener una alta concentración de FiO2, un 50%. ¿Cuántos litros yo voy a entregar realmente a este paciente? Si yo tengo 15 litros, voy a arrastrar un total de 41 litros por minuto. ¿Se fijan? Entonces no es la cantidad de litros que están marcados en el tubo las que yo estoy entregando, sino que tengo que considerar lo que es capaz de arrastrar el paciente a través de un principio que se llama el principio de Bernoulli, que no me voy a tener, solamente lo voy a nombrar, que es cuando yo tengo un tubo, disminuyo su lumen y el mismo flujo pasa por un diámetro menor, aumenta su velocidad y disminuye su presión central y aumenta la presión hacia las paredes laterales. Eso solamente para que sepan que es un sistema de arrastre hacia el otro lado. Como ya sabemos qué es lo que es un sistema de alto flujo, la duda frecuente y mal llamada MAFI es esta. Hubo una mascarilla de reservorio. La más común es la que mostramos acá. Y cuando yo les digo que es un sistema de bajo flujo, es porque no necesitamos 15 litros para poder inflar la bolsa. De hecho, lo más común, hagan la prueba ustedes en su servicio, con 8 litros el paciente es capaz de inflar y mover el volumen que está dentro de esta bolsita. Con 6 litros ya se puede inflar la bolsa parcialmente y con 8 litros se infla bastante bien. Lo que uno ve es que dice, por favor, trae la MAFI, le ponen la mascarilla y le suben el oxígeno a 15 litros. ¿Para qué? No es necesario. La máxima concentración de FiO2 va a estar acumulada acá, en la bolsa. Entonces vamos a tener un sistema de bajo flujo, pero a una FiO2 alta. Y eso es lo que el médico tiene que definir. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con este paciente? ¿Le quiero entregar flujo?
¿Le quiero entregar volumen o quiero aumentar las concentraciones de oxígeno? ¿Qué es lo que quiero hacer con este paciente? El paciente viene con un requerimiento de FiO2 adicional al que yo le puedo entregar. ¿Requiere mantenerse en el tiempo, por ejemplo, en una unidad de observación prolongada? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con este paciente? Cuando vamos a un paciente que lleva mucho tiempo en una unidad de observación prolongada o lleva por lo menos más de una hora en la urgencia, en el servicio, nos damos cuenta que el flujómetro empieza a bajar. El flujómetro dice, esta cosa, perdón, el personaje que está a cargo del sistema dice, oye, esta cuestión está mala, mira, le puse 3 litros y se bajó la pelotita. La pelotita es el indicador de dónde está nuestro flujo. Chuta, y ahí empiezan los problemas. ¿Qué hacemos con esto? Lo que falta saber es que existen dos tipos de flujómetro. Un flujómetro compensado por presión. Eso quiere decir que yo marco, por ejemplo, 8 litros, como dice la imagen, y a pesar de que yo corte el flujo o corte la presión, la pelotita se va a mantener ahí porque está compensado por una presión dentro del mecanismo. Mientras que este, que es el más común en los servicios de urgencia, es un flujómetro no compensado. ¿Qué quiere decir esto? Que este flujómetro, cada vez que yo hago un cambio en el sistema, por ejemplo, tiro la manguera, le agrego un conector largo, le cambio el sistema de naricera por uno Venturi, o lo que sea, los mismos cambios posicionales del paciente, esta pelotita que es marcador se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Por lo general es hacia abajo, por eso requiere un monitoreo constante. Entonces, cuando yo hago que un paciente tenga 3 litros, por ejemplo, por cánula, yo tengo que estar revisando porque probablemente en un rato más, como el paciente se va a mover, va a tirar, va a haber cambios de la longitud, va a haber cambios del radio, porque justo en ese momento tenía el brazo encima, y el flujómetro va a cambiar este marcador. Entonces, ¿cómo marcamos el nivel de oxígeno? Va el médico y le indica 2 litros por favor por naricera. Va nuestro enfermero, su kinesiólogo amigo, y pone la pelotita marcadora en ese punto. Y dice, listo, uno va nuevamente y como ya sabe que esto es un flujómetro compensado, perdón, no compensado, dice, oye, pero ahí dice 1 litro. No, si le puse todo 2 litros porque está marcado arriba o marca al medio. Eso es un error súper frecuente. Lo que marca la cantidad de litros de este flujómetro entregados por el sistema es la parte de abajo de la pelotita marcadora. Esto es para que me entiendan. La parte de abajo de este marcador es lo que nos va a entregar qué litraje yo le estoy entregando al paciente. En este caso le estoy entregando 1 litro, a modo de ejemplo, ¿ya? No le estoy entregando 2 litros porque la pelotita está al medio, ni 2 porque está arriba. Si yo quiero entregar 2 litros, tengo que subir esta pelotita y que la porción inferior me quede acá. Con eso yo estoy entregando 2 litros reales. Eso respecto a la oxigenoterapia. Algunos tips y algunos conceptos generales. Ahora, ¿qué pasa con la hospitalización abreviada que aún después de 18 años seguimos cometiendo los mismos errores que cuando partieron las salas de enfermedad respiratoria? El asma y el EPOC tienen una cantidad de puff determinado por norma técnica, por una ley de la República, el cual el tiempo en que se demora hacer efecto el medicamento está medido y estandarizado. Si bien el médico, según la evaluación, por ejemplo, si el paciente solo lleva con sibilancia en un tiempo, o sea, expiratoria, puede decir, voy a aplicar 4 puff de salbutamol, puede modificar y decir, ¿sabes qué? Este paciente viene con sibilancia audible a distancia, voy a aplicar 8 puff. Eso es lo único que puede modificar. Lo que no puede modificar en un adulto es el tiempo que necesitamos para que esa intervención pueda causar efecto. Entonces, el tiempo necesario son 20 minutos. ¿Cuántas veces? 3 veces. Por lo tanto, el paciente tiene que estar con nosotros en una hospitalización abreviada durante 1 hora. El error más típico es que el médico, el enfermero, el TENS, el kinesiólogo, quien sea, dice, no, este paciente viene muy obstruido. Y le agrega un componente emocional, así como, no, está mal. Y no, pongámosle 5 puffs cada 5 minutos por 7 veces. ¿De dónde sacó eso? Probablemente no tiene mucho más fundamento que él puede ser. No, es que viene muy obstruido. Es importante conocer esto porque hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer de forma seriada para determinar el fracaso terapéutico. Si nosotros no hacemos esto o inventamos una regla nueva,
no podemos definir que este paciente fracasó ante nuestra intervención terapéutica porque no hicimos lo que correspondía en un inicio. O sea, por ejemplo, no lo broncodilaté, no le medí el volumen en minutos, le entregué oxígeno por naricera sabiendo que venía con un síndrome agudo respiratorio y lo derivo inmediatamente al hospital. Y el hospital va a decir, oye, pero te saltaste un montón de pasos que tenías que hacer antes. ¿Por qué no hiciste una pilotación de habilidad? ¿Por qué no lo pusiste en prono? ¿Por qué no le entregaste más flujo? ¿Por qué no intentaste hacer otras cosas antes de poder derivarlo inmediatamente? Que es lo que tenemos que hacer ahora, lamentablemente. Si a esto le sumamos que el paciente más encima es un obeso mórbido, supongamos un IMC de 40, con 300 de hidrocortisona probablemente no le va a hacer ni cosquilla. Ese paciente va a seguir igual de obstruido y no vamos a lograr el efecto de desinflamación que es necesaria para ayudar a la broncodilatación. Entonces, piensen en este paciente no solamente en la patología, en que viene una infección, sino también en sus características morfológicas que nos van a ayudar un poco a definir el pronóstico de estos pacientes. Como tips, en el 2009 ya se dieron cuenta a través de la influenza que los pacientes obesos e hipertensos son los que más caían en síndrome de estrés respiratorio agudo. Y en ese tipo de pacientes son los que vamos a tener que poner más ojo y supervisar de que todos estos detalles vayan súper bien estandarizados para que tratemos de minimizar la cantidad de errores que podamos cometer. ¿Qué pasa con la técnica inhalatoria? La técnica inhalatoria, supongamos que el paciente es un adulto, cooperador, que no tiene mayor inconveniente. La técnica correcta es la siguiente. Una vez agitado el inhalador, Jorge lo ajusta correctamente en el extremo correspondiente de la cámara de inhalación. En primer lugar, expulsa el aire de forma prolongada e inmediatamente después se introduce la boquilla de la cámara en la boca. Presiona el dispositivo liberando la dosis en la cámara e inspira profundamente reteniendo la respiración durante unos 10 segundos. Después, ya puede respirar con normalidad. Si se fijan, en la aerocámara que muestran en el video, es una aerocámara, solo como tips, de marca Aerochamber, que lo que hace es que tiene una válvula que impide el flujo de aire que bota el paciente se devuelva hacia el interior de la aerocámara. Esta que están viendo en pantalla es una aerocámara volumática, una marca en específico que tiene el mismo principio con una válvula en la boquilla de esta. Ahora, ¿qué es lo real? Que nosotros tenemos este tipo de aerocámaras. Lo que tenemos que hacer es sacar esa mascarilla de goma y que el paciente se quede solamente con esta boquilla. Para que haga una técnica correcta, bote el aire lo más cercano a capacidad residual funcional, aprieto el inhalador, tomo una inspiración lenta y profunda lo más cercano a capacidad pulmonar total, hago una retención para que el medicamento sedimente, me saco la aerocámara y si el paciente no es capaz de retener el aire o le cuesta mucho porque está con mucho premio, bota el aire fuera de la cámara. La idea es que yo por lo menos obtenga un tiempo de sedimentación del medicamento. No es necesario que tenga 10 segundos, acá esa es la recomendación ideal, pero por lo menos que haga 5. 5 segundos, con eso nos contentamos en primera instancia hasta que el paciente vaya mejorando. Ahora, si tenemos un paciente que es no cooperador, vamos a usar una técnica distinta, por ejemplo en un niño o en un adulto mayor. Le vamos a decir que pueda respirar dentro de la aerocámara. ¿Cuál es la dificultad de eso? Que la aerocámara, cada vez que yo ingreso un flujo con temperatura y humedad, se va quedando pegada en las paredes laterales de esta y se va poniendo de color blanca con el tiempo. Cuando ustedes vean una aerocámara de color blanca es porque esa aerocámara ya no sirve, no funciona y probablemente haya que cambiarla. ¿Cuánto dura? Entre 6 meses a un año si un paciente la cuida bien. Además, si no existe una válvula acá, lo que va a pasar es que en el siguiente puff que yo haga, ya no le voy a estar entregando los 100 microgramos de salbutamol, por ejemplo, sino que le voy a estar entregando mucho menos porque se va a quedar pegado a la cámara del paciente. Esto es muy importante saberlo porque el 80% de los pacientes que vienen con una crisis respiratoria por asma es porque no usa su inhalador y si lo usa incorrectamente. Usar el inhalador directamente en la boca lo que hace es favorecer que éste se quede pegado en la orofaringe y no baje hacia
las vías respiratorias para hacer una correcta sedimentación. Si bien puede servir, no es más allá de un 20%, y en el caso de que el paciente esté con un absceso de tos o tenga alguna crisis, pues esta puede aumentar mucho más porque se va a quedar pegado el orofaringeo. Espero que por lo menos le haya ayudado un poco. Estos son conceptos bastante básicos. La idea es orientar en cómo se tiene que entregar la oxigenoterapia de forma correcta. Para resumir, no hay que entregar a través de un modificador tipo burbuja. Eso es un concepto que ya está hace años, que no debía utilizarse en ningún servicio, por lo menos, a menos que tenga un tipo de calefacción que en atención primaria por el momento no están disponibles. Las crisis respiratorias están normadas en Chile y usted puede definir según criterio clínico, pero el tiempo de eficacia de un medicamento no va a cambiar por más que lo entregue más veces en menor tiempo, por lo menos en el caso del adulto. En los niños también está seriado, que por lo menos tiene que esperar 10 minutos, por más que lo haga más seguido, no va a ayudar más. Entre más usted ponga interfaces que produzcan un aumento de la presión y resistencia desde el tanque de oxígeno hacia el paciente, menor va a ser el flujo y el volumen que va a llegar hacia ese usuario. Cuando usted indica 0,5, tiene que tomar una decisión un poco mayor porque tiene que definir qué es lo que quiere hacer con ese paciente. 0,5 litros, ¿va a ser un efecto significativo? ¿Va a tener el impacto que yo busco con la oxigenoterapia? ¿Para qué quiero agregar un FiO2 suplementaria? ¿Cuál es el fin? Conozco las leyes de los gases, conozco lo que es la ley de Fick, conozco lo que es el principio Bernoulli. Si no, hay conceptos que se pueden repasar, pero es necesario conocerlos para indicar una buena terapia y una buena evolución de este paciente. En oxigenoterapia, los detalles son los que importan.